Aprendo en Casa. ¿Dónde está esa tuerca? No la encuentro. Uy, ¿ya arrancamos? Bienvenidos a Aprendo en Casa, chicas y chicos de cuarto de secundaria. Es hora de despertar nuestros sentidos y activar nuestro cuerpo y mente, porque en los próximos 25 minutos vamos a divertirnos un montón. Así que, ¿están preparados? Al menos espero que estén más listos que mi bicicleta, a la que, como verán, le falta una pieza. Y no es que la haya perdido por desordenada, es porque esta bici la he armado de a pocos. Toda la estructura se la compré a un vecino. Las llantas estaban tiradas acá en mi casa. Creo que eran de mi papá. Le puse unos pedales nuevos. Hubo que ajustar unas cuantas tuercas y al parecer ya tendré mi nuevo vehículo para el 2021. No será la más moderna, pero va a cumplir su función, ayudar a trasladarme. Aunque aún debemos permanecer en casa, yo ya me estoy preparando para la nueva normalidad. ¿Han escuchado esa frase? ¿Saben a qué se refiere? Bueno, les explico. Estuve buscando información para entender mejor qué querían decir con eso de nueva normalidad. Y en resumen, se refieren a todos los cambios que hemos ido incorporando a nuestra vida. Esos nuevos hábitos que antes no teníamos, como ir a comprar respetando el distanciamiento social, usando mascarilla en todo momento o protector facial en el transporte público. ¿Alguna o alguno de ustedes se imaginaba así antes? Imagino que no. Pero lo cierto es que dentro de esta nueva normalidad hay cosas que aún se mantienen, como por ejemplo que mi mamá y mi papá tengan que salir a trabajar por muchas horas y aunque sus trabajos no quedan lejos, deben conseguir un bus y moverse en el tráfico de la ciudad, lo que hace que se demoren muchísimo tiempo en volver. Según pude leer en un portal web, una limeña o un limeño se pasa en promedio 20 días al año dentro del tráfico. Pero esto no solo sucede en Lima, también ocurre en otras regiones como Trujillo, Arequipa, Cusco y Huancayo. Sin embargo, cuando se inició la cuarentena y el tránsito de personas y vehículos estaba restringido, ocurrió algo que no pasaba en décadas. Desapareció el caos vehicular. Según el Ministerio del Ambiente, se redujo la contaminación ambiental a nivel nacional. Pero la necesidad económica nos hizo salir de nuestras casas y el caos vehicular y la contaminación regresaron. Ahora entiendo también por qué es tan importante que busquemos maneras para relajarnos y reducir nuestros niveles de ansiedad, como lo hacía mi papá antes de la pandemia, jugando un partidito de fútbol, o como mi mamá, trotando. Pero no piensen que este es solo un problema que ocurre en las pistas. Según pude leer, el transporte fluvial también se ha vuelto caótico en nuestra Amazonía, ya que el 90% del transporte de pasajeros y carga se da en los ríos. Me pregunto, ¿en qué momento se volvió todo tan caótico? Sin duda fue antes de que ustedes o yo naciéramos, pero eso no nos libera de la responsabilidad y del deber por mejorar las cosas. Así que les propongo el siguiente reto para el programa de hoy. Investiguemos de qué manera podemos incorporar mejoras en nuestro estado de ánimo ante el impacto del tráfico vehicular en la vida de las peruanas y peruanos. ¿Y cómo podemos comunicar estos resultados matemáticamente?
Durante esta y la próxima semana desarrollaremos las siguientes actividades. Primero, elaboraremos nuestra encuesta, determinaremos el tamaño de la muestra y organizaremos los datos en tablas de frecuencias para datos agrupados. 2. Representaremos los datos mediante histogramas y polígonos de frecuencia. 3. Determinaremos e interpretaremos las medidas de tendencia central para datos agrupados y estableceremos conclusiones. Y 4. Determinaremos e interpretaremos las medidas de dispersión para datos agrupados y estableceremos conclusiones. Al final de estas 2 semanas vamos a tener un producto muy valioso, una infografía digital o física con gráficos estadísticos y conclusiones sobre nuestra investigación. Pero vayamos paso a paso. Lo primero es avanzar con la actividad de hoy, elaborar una encuesta, determinar el tamaño de la muestra y organizar los datos en tablas de frecuencia para datos agrupados. Para empezar el reto con mucha fuerza y ganas, llamaré a mi refuerzo para el día de hoy, la profesora Gisela César. Vamos a timbrarle. Hola Yeremis, ¿cómo estás? Felizmente, las chicas y chicos de cuarto de secundaria estamos muy bien, aunque algo estresados. Al menos a mí ya me duele la cabeza de pensar sobre el tráfico. ¿Sobre el tráfico? Uy, ese es uno de los tantos temas que nos falta resolver. Pero a ver, cuéntame un poco más, que por ahí veo una bicicleta e imagino que tiene algo que ver con todo esto. Estábamos conversando sobre los problemas que nos trae el caos vehicular y a partir de eso hemos pensado en el reto para el día de hoy, que va a ser investigar de qué manera podemos mejorar nuestro estado de ánimo a pesar del impacto que tiene el tráfico vehicular en nuestras vidas. Perfecto. Me gusta mucho el tema de hoy. Es una problemática que debemos abordar para buscarle una solución. Te pongo un ejemplo. Según la Asociación Automotriz del Perú, en el 2019 se vendieron casi 500.000 de vehículos. Si a eso le sumamos el transporte público, que no es tan bueno, y la falta de infraestructura para medios de transporte alternativos, como la bicicleta, ya ves, todo eso nos da como resultado lo que vemos a diario. Claro, ahora entiendo. Si el año pasado se sumaron más de 500.000 de vehículos a las pistas del Perú, se entiende por qué cada año el tráfico empeora. Pero así como todas y todos somos parte del problema, también podemos ser parte de la solución. Y lo que están haciendo contribuye mucho, aunque no lo creas. ¿Hacer una encuesta? No exactamente, aunque sí ayuda a visibilizar un problema. Me refiero a usar la bicicleta. Nos hemos acostumbrado tanto a movilizarnos en vehículos que cuando recorremos tramos cortos también los utilizamos y nos olvidamos de la bicicleta, por ejemplo, y de nuestros propios pies. Es verdad, no lo había pensado así. La verdad es que me estaba preparando para mi gran retorno, para cuando todo esto termine. Quiero moverme en bicicleta para evitar aglomeraciones en el micro. ¡Qué gran plan! Creo que es algo que todas y todos ustedes podrían hacer. ¿Saben que en muchos países la bicicleta se considera el vehículo del futuro? ¿Del futuro? No se pase, profesora Gisela, si la bici es recontra antigua. Sí, pero nos hemos olvidado de ella y de todos los beneficios que nos brinda, sobre todo en este momento que vivimos. Por ejemplo, ¿te has puesto a pensar cuánto ahorras utilizando una bicicleta? Según un informe realizado en el 2017, una persona en promedio gasta 2.184 soles anuales en pasajes si viaja en el metropolitano y 1.800 si lo hace en micro o combi. ¡Asu! No sabía eso. Y una bicicleta cuesta mucho menos que eso. Tal cual. Pero luego seguiremos hablando sobre ese tema. Ahora concentrémonos en nuestra investigación. Empecemos por diseñar la encuesta. Para poder realizarla, es necesario que recordemos que una encuesta es una técnica de recopilación de datos que consiste en la aplicación de un cuestionario,
con un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir en un grupo de personas. Claro, en nuestra encuesta podemos hacer preguntas cerradas, así es más fácil de codificar y analizar. Perfecto. Y pueden ser dicotómicas. Profe, vamos a asustar a la audiencia. ¿Qué quiere decir eso? Dicotómicas quiere decir que tiene dos posibilidades. ¿Te gusta montar bicicleta? ¿Sí o no? Ah, ya. Creo que mejor decimos que hay dos opciones para responder. Yaremis, recordemos lo aprendido en los programas anteriores. De acuerdo a las preguntas planteadas, ¿qué tipo de variables existen? Las variables estadísticas son variables cualitativas, que son de dos tipos. Ordinal, que siguen un orden, por ejemplo, nivel de educación, inicial, primaria y secundaria. Y las del tipo nominal, donde no hay jerarquías, como por ejemplo, profesiones a estudiar cuando acabe el colegio. También tenemos la variable cuantitativa, que pueden ser discretas, donde los valores de la variable son enteros. Por ejemplo, el número de hermanos en una familia. O continuas, que toman valores decimales, como el peso o la estatura de una persona. Muy bien, veo que la tienes muy clara, Yaremis. Ya sabemos que nuestra investigación es para conocer el impacto del tráfico vehicular en la salud y calidad de vida de las y los peruanos y cómo el deporte puede ser un mecanismo para regular nuestras emociones. Entonces, debemos definir los siguientes puntos: la muestra de nuestra investigación, el número y cantidad de preguntas que haremos, así como el método que utilizaremos para realizarla. ¿Preparada? Vamos con fe. Empiezo por mi muestra y creo que podrían ser los papás y mamás de las y los estudiantes del centro educativo al que asiste mi hermano menor, porque es una muestra que se encuentra a mi alcance y porque deben tener cosas en común con mi familia. Listo. Ahora que tienes esa información, piensa tus preguntas. Tengo 4 preguntas en mente. La primera es: ¿cuál es el principal motivo de desplazamiento? ¿Por trabajo, gestiones o trámites, realizar gestiones bancarias, hacer compras y otros? Ahora que conocemos los motivos del desplazamiento, sería bueno saber cuánto se demoran en sus traslados. ¿Qué te parece si para este caso la pregunta es abierta? Así no nos limitamos a unas cuantas respuestas. Buenazo, profe. Entonces, la pregunta sería: ¿cuántas horas al día utiliza para desplazarse? En la tercera pregunta, ya quisiera saber de qué modo afecta el tráfico a la salud de cada persona, con algunas alternativas que, como hemos leído, son recurrentes: estrés, dolores, problemas respiratorios, contracturas musculares, insomnio y otros. Y con la cuarta pregunta buscaré conocer el impacto en la calidad de vida de las y los encuestados. ¿Qué cosas dejan de hacer por pasar tiempo en el tráfico? Tomando como referencia a mi mamá y mi papá, que dejan de pasar tiempo con la familia, creo que esa podría ser la primera alternativa. ¿Qué otras podríamos plantear? Te cuento mi caso. Yo hacía mucho deporte cuando era más joven, pero por el trabajo y el tiempo que me tomaba en trasladarme hacia él, tuve que dejarlo. Entonces, esa podría ser una de las alternativas: dejar de hacer deporte. ¡Claro! Y también hay aquellas personas que dejan de trabajar o estudiar por falta de tiempo. Entonces, ya la tengo. ¿Qué cosas dejas de hacer por pasar tiempo en el tráfico? Estar con la familia, estudiar, trabajar, hacer deportes y otros. ¿Y segura esas serían todas tus preguntas? Ya me hizo dudar, profesora. Recuerda que dentro de la pregunta queríamos saber qué mecanismos utilizan las peruanas y los peruanos para regular sus emociones. No estar tan estresados o estresadas ante el problema del tráfico vehicular. ¡Cierto! Entonces, la quinta y última pregunta sería:
¿Qué actividades realizarías para sobrellevar el impacto que tiene el tráfico vehicular en tu salud? Y las alternativas serían las siguientes: deporte, ejercicios físicos, actividades recreativas, descansar, ir al médico y otros. Ahora que ya tenemos las preguntas, te has olvidado de otra cosa. No me has dicho qué método vas a emplear. Bueno, al encontrarnos en medio de una pandemia, lo más recomendable será que hagamos una encuesta a través de las redes sociales o vía telefónica u otro método. ¿Qué les parece si vamos a un corte comercial y yo aprovecho para poner la llanta? Y al regresar, vemos qué tal me quedó. No se muevan de sus sitios, porque ya volvemos. Al parecer ya está, armé la bici. Aunque por el momento no la voy a usar porque es mejor no salir aún. Qué bueno escucharte decir eso. Todas y todos deberíamos visualizar qué cosas nos gustaría cambiar cuando todo esto termine. No solo por ti, sino también por la ciudad. Usar bicicleta no solamente nos ayudará a ahorrar dinero y tiempo, también reducirá los niveles de contaminación. Eso ya es un cambio, y si todas y todos piensan así, esto podría significar una pequeña mejora en nuestro medio ambiente. Pero ahora, es momento de seguir con nuestra investigación, y un paso importante es determinar una muestra representativa. Claro, necesitamos hacer un muestreo, porque sería demasiado difícil encuestar a cada una y uno de los padres y madres de familia del colegio. Entonces, nos toca definir qué tipo de muestra vamos a utilizar. Son 4 las que estudiamos. ¿Las recuerdas? Sí, profesora Gisela, el muestreo aleatorio simple, el cual puede considerar cualquier dato. Por ejemplo, llevándolo a nuestro caso, tengo una lista de 540 mamás y papás, todas y todos con un número. Entonces, elijo 54 números al azar y esos finalmente se convertirán en mi muestra. También está el muestreo aleatorio estratificado, que es el que divide la población en grupos, clases o estratos. Un ejemplo para lo nuestro sería clasificar a las madres y padres de familia por el grado en el que están sus hijas o hijos. Tercero es el muestreo sistemático, donde se elige un individuo al azar y a partir de él a intervalos constantes. Como este ejemplo, en el que la selección está definida por un intervalo de 10, empezando por el 5, un número elegido al azar. Entonces, si empezamos en 5 y los intervalos son de 10, el siguiente será 15, el que siga 25 y así en adelante. Y el último es el muestreo por conglomerado, pero no recuerdo bien cómo funcionaba. ¿Me ayuda, profe? Por supuesto. El muestreo por conglomerados divide la población en distintas secciones y se toman al azar algunas de ellas, de modo que la muestra quede conformada por todos los elementos de dichas secciones elegidas. Por ejemplo,
Teniendo en cuenta que en la institución educativa hay 6 grados, dividimos el número de madres y padres, que es 540, entre 6, lo que nos da 90. Luego los agrupamos independientemente del grado al que pertenecen y seleccionamos aleatoriamente a 9 individuos de las 6 aulas, lo que necesitamos para alcanzar el número total de nuestro muestreo. Pero en este caso no será tan costoso, porque lo pensamos hacer por redes sociales, o quizás le avise a mi hermano para que hable con sus amigas y amigos. Entonces, creo que el muestreo estratificado podría funcionar. ¿Qué opina, profesora Gisela? Muy buena opción. Como vimos en el ejemplo, cada grado representaría un estrato, y si nuestra muestra es de 54 padres, entonces debemos dividir ese número por la cantidad de grados. 54 entre 5 es 10,8, pero como debe ser un número entero, entonces son 11 personas de cada grado y 10 de quinto de secundaria. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestra encuesta y muestra, es momento de aplicar la encuesta. Sí, profe, ya estoy escribiéndole a mi hermanito para que me ayude con eso. Listo, enviado. Mientras me responde mi hermano, ¿por qué no me cuenta más sobre los otros beneficios que nos da el uso de las bicicletas? Gran idea. Otro de los beneficios es realizar una actividad física. Como te comenté, yo dejé de hacer deporte por falta de tiempo. Pero si usara las más de 2 horas que paso en el transporte público y las aprovechara trasladándome en bicicleta, no solo haría ejercicio, sino que también le aportaría mucho a mi salud, porque me fortalecería física y mentalmente, quemaría calorías, lo cual es bueno para el corazón, y tonificaría y fortalecería el cuerpo de paso. Cuidamos el medio ambiente, ahorramos tiempo, ahorramos plata y mejoramos nuestra salud. Ahora entiendo por qué le dicen el transporte del futuro. Ya me escribió mi hermano y dice que tiene las respuestas. Eso sí estuvo bien rápido. Acá le comparto los resultados, profe, para que los vaya poniendo en la tabla de frecuencia. Ahí va. Recibido. Recordemos que la frecuencia absoluta f sub i es el número de veces que aparece un determinado valor en nuestro estudio estadístico. Acá lo comparto en una tabla de frecuencia. ¿Cuál es el principal motivo de desplazamiento? 34 respondieron por trabajo. 4 dijeron que debido a gestiones o trámites. Otros 4 por realizar gestiones bancarias. 9 respondieron para hacer compras y 3 que por otras actividades. Ahora debemos calcular la frecuencia relativa h sub i. Para ello recordemos que la frecuencia relativa es la medida estadística que se calcula dividiendo la frecuencia absoluta f sub i entre el total de valores que componen la muestra, que es 54. ¡Listo! Ya hallé la frecuencia relativa. Perfecto. Ahora debes encontrar la frecuencia relativa porcentual h sub i por ciento, que no es más que multiplicar por 100 a la frecuencia relativa expresada en decimales. Profesora, necesito su ayuda. Acá tengo la respuesta exacta de las madres y los padres, pero muchas y muchos respondieron en minutos, cuando lo que necesitaba era en horas. Sencillo, lo convertimos todo a horas. Si 60 minutos equivale a 1 hora, entonces 30 minutos es igual a 0,5. Eso nos daría el siguiente resultado. Y con esta información nos toca elaborar la segunda tabla de frecuencia. Para eso recuerden que lo que deben hacer es agrupar los datos en intervalos de la misma amplitud. Claro, los intervalos de clase. El límite inferior es el valor menor de cada intervalo,
mientras que el límite superior es el número mayor de cada intervalo. No te olvides de que los intervalos de clase tienen que ser excluyentes. Es decir, si un dato pertenece a un intervalo determinado, ya no debe pertenecer al otro. Esto se logra con intervalos cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. ¿Recuerdan el ejercicio que hicimos sobre las edades de las y los danzantes de la fiesta de la Virgen de la Candelaria? Bueno, entonces se deben acordar que para calcular la cantidad de intervalos debemos sacar la raíz cuadrada de nuestro total de muestreo. En este caso, raíz cuadrada de 54 es igual a 7,34. Pero como debe ser un número entero, entonces son 7 los intervalos. Nuestro siguiente paso será determinar el rango de datos de nuestros intervalos. Para ello tenemos que restar el dato máximo, en este caso 4 horas, con el rango mínimo, 0,5. 4 menos 0,5 resulta 3,5. Ahora nos toca calcular la amplitud o ancho de intervalo, que es el espacio entre el límite superior e inferior de cada intervalo. Se calcula aplicando la siguiente ecuación. El ancho del intervalo es igual al rango de datos entre el número de intervalos. El ancho del intervalo es igual a 3 enteros 5 décimos entre 7, lo que nos da como resultado 0,5. Ya lo tengo, profesora. Eso quiere decir que los intervalos serán de media hora. Me encargaré de construirlos. Correcto. Esos son los 7 intervalos. Ahora solo toca hacer el conteo de las respuestas de las y los encuestados y ubicarlos en cada intervalo para obtener nuestra frecuencia absoluta. Contemos. 3 personas respondieron que pierden desde media hora a menos de 1 hora. 8 personas respondieron que pierden desde 1 hora hasta 1 hora y media. ¿Cómo te fue, Yeremis? ¿Lograste elaborar tu tabla con la columna de la frecuencia absoluta, relativa y porcentual? La tengo lista y acá está. ¡Tarán! ¡Felicitaciones! Muy bien realizado el ejercicio de hoy. Espero que todas y todos en casa hayan podido seguirnos con la elaboración de las tablas de frecuencia. Profe, ha sido lo máximo elaborar nuestra tabla de frecuencias, recordando, aprendiendo y divirtiéndonos. Yo también le he pasado muy bien y aprendo mucho de ti, porque las y los docentes no lo sabemos todo. También aprendemos nuevas cosas junto a ustedes. Espero que nos veamos pronto y no lo olvides, Yeremis, que la bicicleta es una gran alternativa para los problemas del tráfico vehicular. Claro que sí, profe. Yo estaré preparadísima para que se convierta en mi vehículo. Antes de irme, recordemos que hoy repasamos cómo se elabora una encuesta para nuestro aprendizaje. Pero en este caso, a diferencia del programa pasado, combinamos preguntas abiertas y cerradas y utilizamos variables cuantitativas y cualitativas. Aprendimos nuevas clases de muestras y finalmente logramos organizar los datos obtenidos por nuestra encuesta, utilizando una tabla de frecuencias para datos cuantitativos, donde agrupamos los datos en intervalos de clase. Contundente el programa de hoy, ¿cierto? Recuerden siempre registrar todo lo aprendido en sus portafolios, donde realizaremos una infografía de trabajo. Ahora sí, nos despedimos.